Continuando con Senderos, pasamos en este momento a la mesa de la palabra. Hoy nos acompaña el reverendo padre Benny Chaparro. Buenos días, padre. Hola, saludos y saludos a todos los hermanos y hermanas. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Marcos en su capítulo 1 y lee así. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y le dijo Jesús, síganme, y yo les haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más tarde Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Marcos. Pues mira, Yadira, el evangelio de hoy es un evangelio precioso porque es puramente vocacional. Es un evangelio donde el Señor llama a esos primeros discípulos que los va a adiestrar, los va a equipar con todas las herramientas habidas y por haber para que salgan al encuentro de los demás. Esos discípulos fueron, por así decirlo, esos pioneros en la iglesia del camino. La iglesia del camino, ¿verdad? Es la iglesia nuestra que en los tiempos de Jesús se le conocía, ¿verdad? Y en los tiempos apostólicos como la iglesia del camino. Y precisamente hoy día, en la actualidad, lo que nuestro obispo, ¿verdad? Nos impulsa en gran parte tiene que ver con eso. Es ser la iglesia del camino, es salir al encuentro, es toparnos, es encontrarnos con tantos hermanos y hermanas que todavía no han tenido la bendición, no han tenido la gracia, no han tenido la dicha de poder toparse con Jesús cara a cara. Y vemos estos discípulos que fueron esos primeros que Jesús llama y que Jesús le dice, déjenlo, ¿verdad? Y síganme. Y ellos no dudaron en lo más mínimo para dejar absolutamente todo y seguirlo y hacerlos pescadores de almas, pescadores de hombres, pescadores de mujeres, almas para Él. Y nosotros entiendo yo que hoy por hoy tenemos una gran comisión, tenemos un gran trabajo, una gran encomienda de parte de Jesús y es seguir lanzando las redes para traer almas para Cristo. Y más en estos tiempos donde vivimos tan sumergidos, ¿verdad? En tantos problemas, en tantas situaciones donde hay una ausencia tan grande de Dios en el corazón humano, donde la sociedad cada vez está más y más alejada de Dios, donde vemos que en nuestra sociedad y alrededor del mundo la gente vive como si nada, donde no hay respeto, donde no hay amor por la vida ajena. Y hoy Jesús sale, ¿verdad?, a nuestro encuentro y nos recuerda lo importante que es seguirle. Pero para nosotros poder seguirle a Jesús, como hicieron aquellos primeros discípulos, nosotros tenemos que tener una serie de cualidades o características que quizás ellos no las tuvieron, ¿verdad? Pero sí las fueron adquiriendo con el paso del tiempo, estando con Jesús, caminando y peregrinando. Y es la madurez emocional, la madurez espiritual, ¿verdad? Una va de la mano de la otra. Y hoy por hoy nosotros tenemos que estar dispuestos a madurar emocionalmente para luego entonces poco a poco ir madurando espiritualmente, porque no es una cosa que el Señor me llame y yo le voy a decir sí y voy a comenzar, sino que voy a decir sí y voy a dejar de ser yo para ser del Señor. Voy a dejar mis actitudes a un lado, voy a dejar mi comportamiento a un lado, voy a dejar de ser yo en esencia para que sea el Señor el que venga y el que acampe en mí, el que obre en mí, el que trabaje en mí y que sea Él, que nosotros seamos como esas manos, ¿verdad?, del Señor para tantos hermanos y hermanas que lo necesitan. Tú sabes, padre, que hay algo que me encanta de este evangelio y es el hecho de que Jesucristo llamó a estos hermanos a ser sus discípulos con una sola palabra como tan fuerte, ¿sabes? Sígueme. Y ellos dejaron todo lo que tenían en sus manos y no miraron a ningún lado, y simplemente le siguieron.
¿Qué tal, verdad? Si reflexionamos en el día de hoy, mis hermanos y hermanas, que cuando Jesucristo nos llama a nosotros, si nosotros somos capaces de dejarlo todo para seguirlo a Él. Porque es que también tenemos que empezar a entender que Jesucristo nos llama todos los días a estar trabajando en su reino, y tenemos que ser capaces de hacer lo mismo con entrega, porque, ¿verdad? En esta época, esta persona que ellos no conocían simplemente apareció y les tocó el corazón, y ellos soltaron todo lo que tenían y le siguieron a algo que ellos no sabían lo que iba a suceder, porque Jesús no le dijo lo que iban a hacer, pues simplemente dijo: el propósito del hecho de que tú me sigas es que yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero no dijo nada más, y simplemente ellos soltaron sus redes y le siguieron al maestro para hacer posible esa obra de Dios en ese momento de la historia. Pero yo creo que también Jesús nos dice a cada momento de nosotros que tenemos que seguirle, ¿verdad? Me encanta el hecho que tú hayas traído, ¿verdad? De la madurez emocional y una madurez espiritual tan grande que tenemos que tener, ¿verdad? Para hacer posible la obra de Dios aquí y ahora. Definitivamente. Y cuando Dios llama, nosotros tenemos que tener bien en cuenta y bien claro que es Jesús el que llama. No Amén. importa cómo tú te encuentres en ese momento. No importa el error o la falta o el pecado que tú hayas cometido en un pasado. Cuando es Jesús el que llama, tú tienes que responderle, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros quizás compartimos nuestra llamada con otros y con otras, y desafortunadamente van a haber personas que en el camino te digan: no, pero es que ¿cómo tú vas a servirle al Señor si tú vives o tu estilo de vida de esta forma o tú hiciste aquello? Miren, hermanos y hermanas, es el Señor el que llama, y el Señor nos levanta, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, y el Señor nos da todas las destrezas para nosotros poder seguir y ser esos discípulos en el camino. Yo creo que en cada uno ¿verdad? De nosotros que seguimos a Jesucristo hay un potencial de discípulo en nuestro interior. Simplemente nosotros tenemos que con fe aceptar, como dice el principio de este texto bíblico, la buena noticia. La buena noticia es Jesucristo que vino al mundo a estar con nosotros, ¿verdad? Aceptarlo con fe y dejarnos llevar y permitir que sea el Espíritu de Dios que nos lleve a hacer lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Y yo creo que aquí hay una clave, y es no tener miedo. Cuando el Claro. Señor está contigo como poderoso gigante, como le dijo a Josué: yo estaré contigo hasta lo último. Y Jesús está con nosotros. Y más cuando nosotros estamos haciendo una obra que no es otra cosa que la evangelización. Al principio les quiero contar algo que a mí me pasó al principio cuando estuve comenzando en Patillas, en la nueva iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe. A veces uno le da miedo, y a veces yo me preguntaba, me detenía: ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena tantos esfuerzos, tantos sacrificios? ¿Valdrá la pena seguir llamando a las personas que me estaban ayudando? Ver caras quizás de cansancio, de agotamiento, a mí mismo cansado, yo no tenía ni tiempo de estar en mi casa entre la escuela, la otra iglesia cuando estuve en Humacao, pero valió la pena porque hemos visto la recompensa. Amén. Y vemos la recompensa, ¿por qué? Porque el Señor siempre está a tu lado. Claro. Cuando es algo del Señor, el Señor te va a recompensar, y te lo recompensa de la manera que menos tú te imagines. Y luego cuando pase el tiempo, que tú mires hacia atrás y veas todo lo que se ha construido, verdaderamente es porque ha venido de Dios, y Dios te ha sostenido, te ha fortalecido, y tú has sido instrumento. Uno es simplemente instrumento, no eres el protagonista. El protagonista es Cristo. Amén. Tú sabes que cuando pienso también que traíste, ¿verdad? La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Patilla, veo también tantos discípulos que te han ayudado en este caminar, ¿verdad? Ellos están tan comprometidos con esta obra de Dios allí, que eso se ha multiplicado increíblemente. Mis hermanos y hermanas, y yo vuelvo y lo digo, tenemos que tener fe en la obra de Dios, porque Dios nos está llamando a lugares donde a veces nosotros ni nos imaginábamos, Así. ¿verdad que sí? Simplemente el corazón, Dios tocó el corazón del Padre para que fuera a ese lugar, y le puso estas personas que han caminado junto a Él para levantar esta misión para Jesucristo. Amén.
Y yo creo que ahí es que vemos los discípulos, mis hermanos y hermanas, y no tenemos que tener miedo. El Padre lo dice, no podemos tener miedo. Tenemos que lanzar nuestras redes para pescar hombres y mujeres para la obra de Dios. Amén. Hay mucha gente con hambre y con sed de Dios. Claro. Muchas veces nosotros damos por sentado que no, pero sí. Y hay que salir a veces salir fuera, ¿verdad? De tus propios lugares, de tu propia zona de comodidad, para tú darte cuenta que hay personas que quizás incluso pensaban que no iban a ser valorados, que no iban a ser estimados ni amados en una iglesia. Y cuando se dan cuenta que nuestra iglesia, que es un gran tesoro, que es la iglesia episcopal, y darse cuenta que nosotros amamos, que nosotros abrazamos y que le damos la dignidad que el ser humano se merece, Amén. se dan cuenta de que el Señor realmente se interesa y se preocupa por ella. Gracias, Padre, por ese mensaje tan poderoso en esta mañana que nos regala el Señor. Y bendiciones a nuestra comunidad de Patilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Una bendición, ¿verdad? Amén. Ustedes han sido ejemplo de lo que es el trabajo para la obra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios y un saludo a toda esa gente maravillosa de allá de Patillas.